¿Qué tal? ¿Cómo están, alumnos del tercer grado de secundaria? En esta nueva semana vamos a continuar con el tema de la lógica formal. ¿Ok? Esta semana nos toca hablar acerca de eh, las funciones de los enunciados. Nosotros vimos la semana anterior que los enunciados eran todas aquellas frases u oraciones de un lenguaje natural o un lenguaje simbólico. Vimos también que los enunciados se podían clasificar en cuatro, que eran los enunciados abiertos, que eran los que tenían variables, los enunciados cerrados, que tenían la cualidad de ser verdaderos o falsos, los solo enunciados, que eran enunciados que no tenían un sentido completo, y las pseudo proposiciones que simplemente eran absurdas. Ahora vamos a ver que los enunciados, según la intención del hablante, es decir, según lo que quiere transmitir, también pueden clasificarse. Y vamos a tener aquí tres grupos. Entonces vamos a hablar aquí sobre las funciones de los enunciados. Veamos. Funciones de los enunciados. Bien. Funciones de los enunciados. Entonces, la primera función de la que vamos a hablar se llama función informativa. Función informativa. ¿A qué hace referencia la función informativa? Veamos. Eh, a ver, función informativa. Función informativa. La función informativa, la función informativa, vamos a definirla. Es es cuando se transmite información, como su nombre lo dice, es cuando se transmite información o conocimientos de hechos o descripción de la realidad. Se transmite información o conocimientos de hechos o descripción de la realidad. Perfecto. Ahora, tenemos aquí algo más. Tenemos algo más. Bien, estamos hablando en este caso de la función informativa. En primer lugar, de la función informativa. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos decir de las funciones informativas? Podemos decir que se presenta mediante oraciones aseverativas. Oraciones aseverativas que pueden ser verdaderas o falsas. Mira, un, un punto importante para poder determinar si un enunciado está en función informativa es también el hecho, que lo voy a poner acá hacia un costado, está bien también el hecho que va a darte una información concreta, ¿no? Arriba nos dice transmite información, entonces nos da una información concreta. De las tres funciones es el único o la única función que nos va a dar esa información concreta, ¿no? Función informativa, función informativa. Claro que esta información, como dice acá, puede ser verdadera como que puede ser falsa. Está bien, no hay problema con eso. Entonces, veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Podemos decir como ejemplos eh, la fórmula química del agua, por ejemplo, la fórmula, fórmula química del agua es H2O. Ahí está.
Otro ejemplo, Sullana es una ciudad muy calurosa. Otro ejemplo más, Piura es una ciudad limpia y ordenada. 215 es mayor que 250, es menor que 251, es menor que 251. Y estos son los ejemplos. Si tú te das cuenta, en todos los casos de estos ejemplos se brinda una información, ¿sí? Se da una información. Entonces podemos hablar de que el emisor, en este caso, está utilizando el lenguaje y los enunciados para informar al receptor. ¿Ya? Esa es la función informativa. La segunda función que vamos a conocer es la función expresiva. Función expresiva. Vamos a ponerlas en mayúsculas. Función expresiva. A ver, veamos a qué hace referencia la función expresiva. La función expresiva la usamos cuando se transmite diversos estados de ánimo, diversos estados de ánimo, como expresar deseos, dudas, sentimientos, emociones, y tenemos que decir algo importante. A ver, aquí nos van a expresar, nos van a transmitir diversos estados de ánimo, ¿ok? Nos va a transmitir diversos estados de ánimo. ¿Qué más podríamos decir de esta función? De esta función vamos a decir algo concreto. Fíjate, que no pueden ser ni verdaderos ni falsos. Los enunciados que se encuentran en la función expresiva no tienen esa cualidad. Los únicos que tienen la cualidad de ser verdaderos o falsos son los que están en función expresiva, informativa, los únicos, solamente los que están en función informativa. Los que están en función expresiva no pueden ser verdaderos o falsos. A ver, vamos a dar ejemplos. Ejemplos de la función expresiva. Podríamos decir, quisiera ser presidente. Bien, ahí hay una función expresiva. Claro, porque está expresando un deseo del emisor. Una duda, por ejemplo, ¿voy a estudiar lógica o me voy a jugar? Una pregunta que te haces a ti mismo, ¿sí? Una pregunta duda, hace dudar esa pregunta, pero te hace dudar a ti mismo. Otra, una interjección, por ejemplo, arriba Alianza Lima. Arriba Alianza Lima. Bien. Otra podría ser, no te imaginas cuánto te quiero. También aquí podríamos incluir el lenguaje expresivo que se utilizan en los poemas. Por ejemplo, un fragmento de un verso de un poema, del poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ahí está. Y en todos los casos se da que la intención del hablante es transmitir
un estado de ánimo, un sentimiento, un deseo, una duda, una emoción. Bien, ahora nos tocaría hablar del último tipo de enunciados que están dentro de la función directiva. Función directiva. A ver, veamos cuando hablamos de la función directiva. Esta función directiva, vamos a decir que es llamada también función apelativa. Por si acaso te la vayas a encontrar en alguna pregunta, en algún ejercicio, te la puedes encontrar así. Tú ya sabes que es función expresiva o función apelativa, cualquiera de las dos. ¿Qué podemos decir de esta función directiva o apelativa? Que la usamos, la usamos cuando nos dirigimos a alguien para obtener algo como respuesta. Para obtener algo como respuesta. Por ejemplo, cuando hacemos una pregunta hacia otra persona. En la pregunta anterior, cuando decía, me pongo a estudiar o me voy a jugar fútbol. Esa pregunta es hacia ti, pero cuando tú haces una pregunta hacia afuera, generas que la otra persona te responda algo. En este caso, vamos a tener eh, que la función directiva es cuando nos dirigimos a alguien, ¿no? Nos dirigimos a alguien para obtener algo como respuesta. Te decía, le preguntas a alguien, ¿cómo te llamas? Ese alguien te va a responder. Me llamo Juan, me llamo Carlos, me llamo Luis. Pero también, pero también se usa para generar una acción en el receptor. A ver, una acción en el receptor. Si le dices a alguien, siéntate, siéntate. Entonces, al decirle siéntate, se va a sentar. Silencio, cállate, ayúdame. ¿Qué más podemos decir de esta función directiva? Podemos decir que esta función directiva, bueno, como ya te había adelantado, no pueden ser ni verdaderos ni falsos. Te dije que los únicos, o bueno, la única función que puede ser verdadero o falso es la función informativa, porque describe la realidad. Es decir, está relacionada con las proposiciones. Pero aquí no, ¿ya? Ni la directiva ni la expresiva pueden tener valor de verdad. Y cerramos con los ejemplos que tendríamos, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Si haces esa pregunta, te van a contestar, te van a decir el nombre. Estás generando una respuesta. Eh, por favor, ayúdame. Es una súplica. Ten piedad de mí, por favor. También, silencio. Esa es una orden. Silencio. Entonces, en este caso, tenemos que los enunciados generan algo en el receptor. Acuérdate, informativa informa algo, transmite información. Expresiva transmite un sentimiento o estado de ánimo. Y directiva genera una reacción en el que escucha. Esas son las tres funciones que vamos a encontrar en los enunciados. Y bueno, entonces con esta parte teórica solamente nos quedaría en nuestra clase desarrollar algunos ejercicios. Nos vemos en nuestra clase. Cuídense. Un abrazo para todos.